Buenos días, queridos amigos y amigas. Iniciamos el día de hoy, martes 18 de noviembre del año 2025, el primer capítulo del libro del profeta Joel. Ya la semana próxima anterior habíamos hecho una introducción al libro de Joel. Decíamos que era algo así como la edición de bolsillo de la Biblia. Este primer capítulo exalta tres elementos básicamente. El primero de esos elementos que exalta es la desolación generada por una plaga una y otra y otra y otra vez. En segundo lugar, una exhortación a todos los habitantes. La invitación, la exhortación es a todos al arrepentimiento y al duelo. Y en tercer y último lugar, es una invitación, una exhortación a humillarse al duelo para volver a Dios. Ese es, en términos muy globales, el planteamiento de Joel, capítulo 1. Padre, queremos agradecerte por este día, por cuanto nos has dado tanto el querer como el hacer, Señor, en tu palabra. Señor, te damos gracias por todo y por tanto. Te damos gracias, Señor, por tus provisiones. Te damos gracias, Señor, por tu disciplina, por tu palabra, por tu ley, por tu espíritu. Gracias por la sangre del Cordero, Padre. Gracias por nuestros seres amados y por tu provisión. Ante ti, Señor, nos presentamos. Ante ti oramos. Ante ti, Señor, nos humillamos y nos postramos, Padre, para pedirte perdón por nuestras faltas y errores, por nuestra rebeldía, Señor, por nuestro pecado. Guíanos y oriéntanos, Señor, y aguza nuestros sentidos espirituales. Ante ti oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te clamamos su pronto regreso. Bueno, no se diga más. Joel, capítulo 1. Devastación de la tierra por la langosta. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú, como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo.
La vid está seca y pereció la higuera. El granado también. La palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación, proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las paredes del desierto. Una vez más, esto es una descripción que pareciera sacada de la Divina Comedia de Dante Alighieri, pareciera un extracto de un libro de Stephen King o de Henry Phillips Lovecraft. Aterrador, un panorama al mejor estilo de un relato de terror. Escrito está, y no en cualquier parte, en la palabra de Dios. Y como tal, se cumplirá punto a punto. Aquí hay varios elementos, hay muchas cosas por entender y por ser la aprehensión de este conocimiento bíblico que hoy se nos entrega. El primero es que es una profecía dinámica. ¿Qué quiere decir que es una profecía dinámica? Quiere decir que es una profecía que varía en el tiempo. No cambia la profecía como tal, la profecía es la misma, pero se da a través de varias generaciones, una vez, otra vez, otra vez. Se va moviendo a través del tiempo. Y esto no es muy común en la profecía bíblica. Ahora bien, nos habla aquí de cuatro animales, cuatro bichos, cuatro insectos que arrasan completamente, cada uno dejando un sobradito que se va comiendo otro y otro y otro. El primero de estos insectos es la oruga, que en hebreo se llamaría gazam. Lo que deja la oruga lo come el saltón, en hebreo arbet. Lo que deja el saltón lo come el revoltón, del hebreo yele. Y lo que deja el revoltón lo come la langosta, del hebreo hasil. Vemos aquí todo un proceso de bichos, de insectos que van destruyendo paulatinamente
todo a su paso. Cuatro insectos que me permito yo preguntarme qué relación, qué parecido habrá con esta profecía dinámica entre estos cuatro elementos y los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Qué relación habrá? Para mí, toda relación. Vemos en el desarrollo de esta profecía de Joel 1 el llamado a la sensatez, el llamado a ubíquese donde está usted ahora, ubíquese donde está parado y despierte frente a esa realidad. ¿Dónde está frente a la instrucción de Dios? ¿Dónde está usted frente a lo que debe hacer un hijo de Dios? Tremendo, tremendo. Porque, como dice el adagio, no hay peor sordo que quién, que el que no quiere oír. Y miren que bíblicamente, y aún en nuestra cotidianidad, permanentemente, escuchamos la invitación de volver a Dios, de volver al camino de Dios. El problema radica en que hay tantas invitaciones que hay que empezar a evaluar cuál de todas estas invitaciones es legítima y cuál no. Hay tanta basura hoy en día que corremos un riesgo tremendo. Solo mire las redes sociales. Encuentra desde amenazas de si no envías esto 280 veces, entonces te va a ir mal. Hasta cosas tan simples como regálame tu amén y Dios visitará tu casa. Pues es que Dios no está en mi casa ya. ¿Cómo discernir cuál de todas estas invitaciones a la sensatez y a la cordura espiritual son válidas o legítimas y cuáles no? Sencillo, conozca la palabra de Dios, conozca la Biblia, estúdiela y eso le va a permitir discernimiento y es establecer qué es lo legítimo y qué es lo apócrifo, lo adúltero, lo que no es legítimo. Pero si estamos sometidos a lo que dice un pastor, a lo que dice un sacerdote, a lo que dice un amigo, grave, no vamos a tener muchos elementos para discernir cuál de estas invitaciones a la sensatez es legítimo. Dentro de este recuento detallado, minucioso, que reitero pareciera una parte de una obra de terror, de horror, hay una descripción muy sencilla y muy meticulosa de lo que va a acontecer aún en la casa de Dios. Tremendo. La descripción habla, y me permito citar algunos elementos, unos siete, ocho. El campo está asolado, enlutada está la tierra, se secó el mosto, se perdió el aceite, se destruyó el trigo, la vid está seca, pereció la higuera, los árboles se secaron, o sea, uy, un panorama más oscuro que, mejor dicho. Entonces, ¿para dónde vamos a coger? Y entonces, ¿qué hacemos? Si está escrito, está en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Hay gente que trata de esconderse de esta realidad.
Hay personas que tratan de huirle al problema. Entonces se inventan o se justifican estableciendo, no, es que eso era pues para el pueblo viejo, el pueblo de Dios, eso no aplica hoy en día. Ya. O sea, la Biblia está desactualizada, como decía Francisco. En serio, la Biblia es absolutamente legítima, legal y se cumple. Es palabra viva. La Biblia no hay que actualizarla. La Biblia es palabra viva. Eso está ocurriendo y ocurrirá. Todo se cumplirá. ¿Cómo es posible que un libro que tenga cerca de 4000 años de antigüedad se esté cumpliendo ahora? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se haya cumplido en su momento histórico? No hay otra explicación más que es un libro vivo. Y es vivo porque es la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a la pregunta. ¿Qué hacer ante este panorama desolador, terrible? Un panorama que da miedo. ¿Y entonces qué hacer? Fácil. El mismo libro de Joel da unas claves, da un procedimiento para que usted y yo sigamos ante este panorama. Y las recomendaciones que da Joel en este capítulo 1 son claras, taxativas, contundentes, translúcidas, no dan lugar a duda, no dan lugar a una interpretación. Lo que dice, vale, ¿qué vamos a decir por lo que dice? Ahí dice. ¿Y cuáles son estas recomendaciones? Sencillas. Ayunar, congréguense y clamen. Ayunar, congregarse y clamar. Sobre el versículo 15 hay un detalle que es fuerte, y este es una referencia cruzada directa con lo que establece Apocalipsis 20 tal vez, donde dice, ay de aquel día, el día de Jehová, ay de aquel día. Y cuando la Biblia dice, ay, no de haber, sino de dolor y de angustia, la cosa se pone fea. O sea, pereza esos días, pero escrito está. Y si no se diera este día, habría un error en la Biblia. Y la Biblia, ya dijimos, no tiene errores. Entonces, tenemos varios elementos ante este ay del día de Jehová y ante esta profecía dinámica y ante este panorama desolador y ante estas claves para ese panorama desolador. Y lo primero es que el mundo ha sido testigo de este cumplimiento. Nosotros, ahora en el momento histórico actual que vivimos, somos testigos de esto. Y esto es muy importante, porque así no vamos a poder decir yo no sabía. Usted sí sabía que eso iba a pasar. Es más, usted lo vivió, usted lo vio. Wow, el compromiso es tremendo. Es tremendo, o sea, nos están diciendo cuál es el problema, nos están diciendo qué hay que hacer para ese problema. Luego, usted después me puede decir, yo no sabía, no, usted sí sabía. Claro que sabía, por supuesto. Y dice allí, cerrando la palabra de este capítulo 1, con una parte del mismo capítulo muy bravo, muy fuerte.
Dice, hasta las bestias clamarán a Dios. Hasta las bestias clamarán por ti, por Dios. Ay, como si las bestias no hablan. Cierto, buen punto. Pero dice allí que ante la ausencia del agua, del pasto y de los bosques, las bestias emitirán su bramido, emitirán su sonido para reclamarle a Dios por lo que ya no está. Tremendo, tremendo. Y repito, los tres elementos que se exaltan con los que hacíamos la introducción al capítulo 1 de Joel. Primero, la devastación absoluta del mundo por estas tres plagas una y otra vez. Segundo, la invitación que se hace al arrepentimiento y al duelo. Y en tercer y último lugar, la invitación abierta a todos a humillarse y a entregarse a Dios. Wow. Con respecto a al versículo 15, que es de alguna manera el que le da el gran contexto a todo el libro de Joel, en sus tres capítulos, básicamente, eh, versículo 15, ay del día de Jehová, no es una cita aislada o sola del capítulo 1 de Joel. Tiene unas referencias cruzadas muy claras, muy, muy claras a través de toda la Biblia. Es así como vemos referencias cruzadas sobre el día de Jehová en el libro del profeta Amós, allí en el capítulo 5 de los versículos 18 al 20. La vemos en el libro de 1 Corintios, primera epístola de Pablo al pueblo de Corinto, 1 Corintios capítulo 3 versículo 3, y allí mismo lo vemos en el mismo libro de 1 Corintios, en el capítulo 3 versículo 13, una referencia al día de Jehová. Filipenses capítulo 1 versículo 6, epístola de Pablo, pueblo de Filipo, capítulo 1 versículo 6. Hay una muy interesante y es de un libro que ya aquí en este espacio habíamos explicado y nos habíamos movido a lo largo de él. Está íntimamente relacionado con el libro de Apocalipsis y es el libro de Daniel. Hay una referencia muy clara respecto a la 70ª semana del libro de Daniel. 70ª semana. Allí en Daniel capítulo 9 versículo 27 hay una clarísima referencia a capítulo 1 versículo 15 del libro de Joel. Apunte allí que es interesante o busque bien pueda sí, el video en el que hablábamos del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 9 versículo 27. Encontramos una referencia muy clara también en el libro de Isaías capítulo 2 versículos 1 al 21. Está descrito de una manera clara, contundente. Hay una referencia en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1 versículo 14 y capítulo 2 versículo 2 del libro de Sofonías, profeta menor. En la segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3 versículo 10. En la primera epístola de los Corintios, que hablábamos hace un momento, capítulo 15 versículo 28. En el libro de Apocalipsis, le citaba ahora capítulo 20, versículo 11, y en el libro de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 22. Mis muy queridos, Joel, título 1, caos, destrucción, angustia.
solución al problema, recomendaciones, citas cruzadas a lo largo de toda la Biblia. Como nos decían en el colegio a muchos de nosotros, hay que estudiar, estudia. Mis muy queridos, que el Señor les guarde, que el Señor les ministre, que tengan una excelente semana.